y el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. Iniciamos. Somos responsables del mundo, siempre cuida lo que es tuyo. No dejemos para mañana lo que hoy podemos hacer. Il faut qu'on soigne la planète. Changer nos mauvaises habitudes, prendre parti pour la protection de la nature. Pouvoir assurer que dans le futur, la vie de nos nouvelles générations soit sûre. Queremos aire puro, garantizar nuestro futuro. Queremos vivir en un planeta seguro, vivir en paz con el medio ambiente y que se sume toda la gente. Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a su programa Ecotopía, un espacio en el cual abordamos temáticas ambientales y trabajo que realizan las comunidades. En el programa de hoy estaremos conversando sobre el tema de soberanía alimentaria. Y para conocer un poco más de este tema nos acompaña Evelyn Martínez. Ella es parte de la organización Redes y también parte del espacio de la Mesa por la Soberanía Alimentaria en el país. Hola Evelyn, muy buenos días, bienvenida a Ecotopía. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan. Excelente, empezamos ahora con nuestro espacio de entrevista. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Bueno, Evelyn, bienvenida, gracias por estar en el programa. Antes de profundizar un poco sobre el tema y el trabajo que realizan ustedes, me gustaría que comenzáramos con conceptos básicos. No sé si nos podrías ayudar aclarando un poco sobre qué es la soberanía alimentaria y qué es la seguridad alimentaria. Muy bien. La soberanía alimentaria es una propuesta de la vía campesina de las organizaciones campesinas indígenas a nivel mundial. Es una propuesta política donde hace referencia a que la alimentación es un derecho humano y no una mercancía, sí, que debe de estar fuera. Hay una fuerte crítica a los tratados de libre comercio, a la OMC, que la alimentación debe de estar fuera de esos tratados, que lo principal es verla como un derecho humano que satisfaga las necesidades de la población y pone en el centro, digamos, como sujetos principales del sistema agroalimentario a los campesinos y campesinas, no a las grandes corporaciones, porque actualmente el control corporativo que hay desde las semillas, sí, los agrotóxicos, es, por poner un dato, solo 3 empresas controlan el 80% del mercado mundial de alimentos. Es decir, que se ve la mercancía en este enfoque del sistema actual económico capitalista como una mercancía. Entonces, la vía campesina y muchas organizaciones proponen la soberanía alimentaria y la definen como el derecho que tienen los pueblos, principalmente los agricultores y agricultoras, quienes producen los alimentos, de definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias. Es decir, que no sean instituciones internacionales, que no sean las empresas, que no sean nadie más, que sean ellos quienes puedan definir y que puedan tener control sobre los recursos productivos para producir esos alimentos. Es decir, que esté garantizado el acceso a la tierra, la semilla, el agua,
que se promuevan los mercados campesinos locales, es decir, hace referencia a la soberanía alimentaria, a la autogestión, la autonomía que deben de tener los campesinos y campesinas para producir los alimentos. Bueno, la seguridad alimentaria es un término que propone la FAO en el año de, si mal no recuerdo, 1996. Cada cierto tiempo se reúnen para hacer convenciones mundiales para analizar la situación de la alimentación, del hambre, la desnutrición. Entonces, en esa fecha empiezan a hablar de la seguridad alimentaria como basada, digamos, en 3 pilares, 4. Hacen referencia a el acceso que deben de tener las personas a los alimentos, que haya disponibilidad de alimentos y que estos alimentos sean nutritivos, inocuos. Es decir, no es la seguridad y soberanía alimentaria, la diferencia que hay es de dónde parte. Y la crítica que se hace a este enfoque de la seguridad alimentaria es que no llega a criticar como la raíz estructural del problema del hambre, que es un problema que tiene que ver con la producción y no tanto con la distribución. Entonces, las organizaciones campesinas dicen, no puede haber seguridad alimentaria sin antes no tenemos soberanía alimentaria, porque no se trata únicamente que haya disponibilidad de alimentos, es decir, porque puede haber disponibilidad de alimentos importando alimentos, y qué tipo de alimentos, ¿verdad? No los necesarios. No los necesarios, por ejemplo, la comida chatarra, etcétera, sí, etcétera, tiene mucho que ver con la salud de las personas. Entonces, ¿y quiénes son los que comercian este tipo de alimentos o semillas? Que son las grandes transnacionales como Monsanto. Entonces, la soberanía alimentaria es una propuesta política de las organizaciones campesinas. Excelente, Evelyn. Gracias por aclararnos esos conceptos que a veces nos generan un poco de ruido porque nos cuesta tener bien las definiciones. Ahora que ya tenemos esto, Evelyn, me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo están trabajando ustedes para poder transitar, o las iniciativas que se están dando para transitar hacia la soberanía alimentaria. Es decir, cómo trabajan como organización o como espacio de articulación a nivel nacional. Bueno, quizás voy a hablar en 2 ámbitos, en el plano nacional, en el plano de las políticas públicas y en lo local, en lo que en las comunidades se está haciendo. La Mesa por la Soberanía Alimentaria es una articulación de organizaciones a nivel nacional, organizaciones de mujeres, ecologistas, de jóvenes, organizaciones de agricultores y agricultores, comunidades indígenas, que viene trabajando de alrededor de 4 años. Es una articulación donde el primer objetivo que se plantea es lograr que en el Estado haya un reconocimiento de la alimentación como un derecho humano. Es decir, en el plano normativo se busca modificar, por un lado, la misma Constitución, el artículo 69, sí, que hace referencia a que el agua y la alimentación sea reconocida como derecho humano. Y eso tiene implicancias importantes porque al ser la Constitución, digamos, como la ley sombría, se derivan que el Estado está obligado a garantizar que haya, que se cumpla este derecho de la alimentación y el agua. Y también se propone que es necesaria, en paralelo a esa necesidad, que haya una reforma constitucional, que se apruebe una ley de soberanía alimentaria. Desde hace más de 10 años se venían proponiendo diferentes propuestas de ley a la Asamblea Legislativa, tanto con un enfoque de seguridad alimentaria y también de soberanía. Entonces, lo que la mesa logra hacer es la articulación, y se consensan 10 puntos principales que debe de contener una ley de soberanía alimentaria, como mínimo. Y entonces se viene trabajando se hace toda una incidencia para formar parte de una comisión técnica donde se elabore un borrador del anteproyecto de ley.
Entonces, digamos que en el marco normativo institucional, el trabajo ha sido de incidencia bastante fuerte durante todo este tiempo para que logremos tener una ley de soberanía alimentaria donde haga referencia a lo que mencionaba antes, el derecho a la tierra, a la semilla nativa, que no a promover la economía solidaria, los mercados locales, y también reconocer el papel protagónico de las mujeres rurales en la producción de los alimentos. Y en lo local, bueno, valga decir que ninguna de las dos cosas se ha logrado hasta la fecha, pero ha habido digamos, una gran incidencia en cuanto a poner el debate de la necesidad de que contemos con estas normativas importantes. Bueno, en lo local, hay muchas, en todos los departamentos quizás no sean muy difundidas y conocidas, pero ya se está transitando a otro modelo de producir los alimentos, donde son los mismos agricultores y agricultores quienes, por ejemplo, elaboran sus insumos orgánicos para producir, ya no dependen de ir a comprarlo a los agroservicios. Hay también experiencias muy buenas de producción agroecológica, donde en un espacio de una manzana han logrado diversificar alrededor de 100 variedades distintas de alimentos, entre granos básicos, plantas, etcétera. Entonces, lo que ellos nos comentaban es que sí es posible producir de manera alternativa, y lo que hemos hecho también es lograr en ese espacio de articulación como hacer intercambios para que conozcamos cómo se está haciendo, por ejemplo, allá en La Libertad o allá en Morazán, para conocer, por ejemplo, nos mencionaban de que con el cambio climático, cuando hay inundaciones y eso, muchas de estas producciones, producción de maíz, han logrado tener mayor resistencia, por ejemplo, a las pérdidas que ocasiona. Entonces también mencionan quienes están en contra, o quienes dicen que no se puede lograr producir una cantidad suficiente de alimentos. Lo que pasa es que no va a ser de la noche a la mañana. Correcto. Que tienen que pasar algunos años para que el suelo se vuelva a recuperar, etcétera. Pero sí hay estudios incluso que se puede, en términos de productividad hay resultados muy buenos, y eso no solo importa que haya digamos una disponibilidad suficiente, sino también la contribución al cuidado del medio ambiente, a los mantos acuíferos, a los suelos, al aire, a la salud de las personas, el estar produciendo de una manera en armonía con la naturaleza. Sí. Evelyn, amigos, amigas, es momento de ir a un corte comercial, pero en un momento regresamos con su programa Ecotopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal. Tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo. No podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe. Me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir. Tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres. La historia de nuestra tierra y los caminos recorridos por nuestro país llevan la huella imborrable de hombres y mujeres que día tras día han hecho de El Salvador el mejor hogar para ti, nuestra familia y nuestros hijos. Cuidarla, protegerla, servirla y defenderla a toda hora será siempre la orgullosa tarea de personas como tú y como yo, que luchamos juntos por un El Salvador seguro para todos. Héroes de El Salvador. Policía Nacional Civil. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL trabaja en coordinación con las municipalidades para ejecutar programas sociales, construir y mejorar infraestructura básica y fortalecer las capacidades locales para que las comunidades logren un desarrollo integral.
FISDL, comprometido con el desarrollo local. Me encanta consentir a mi familia en la cocina. La receta de la buena vida me ha enseñado a utilizar solo una pizquita de sal en mis comidas, usar condimentos naturales y añadir frutas y verduras a nuestra dieta. Al evitar el consumo de sal, previenes enfermedades como la hipertensión. Recuerda que es importante tomar 8 vasos de agua y ejercitarte 30 minutos diarios. Dale salud a tu vida. Un mensaje de Defensoría del Consumidor, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, FOSALUD, Ministerio de Salud. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura CENDEPESCA, informa que del 20 de abril al 31 de mayo declara Veda Nacional de Camarón Marino. Durante este tiempo de veda se prohíbe a los pescadores industriales y artesanales la extracción de camarón en el mar, golfo, bahías y esteros. La veda protege el camarón marino en la época de mayor reproducción. Más de 5,000 crías de camarón mueren cuando se pesca una hembra en estado de gravidez. Para mayor información, llamar al teléfono 2210-1915. Recuerde, si pesca en tiempo de veda, se le impondrán sanciones y multas. Apoyemos la Veda Nacional de Camarón Marino. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Unámonos para crecer. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Muy bien, regresamos amigos y amigas a su programa Ecotopía, donde estamos conversando sobre el tema de soberanía alimentaria en el país. Y para comentarnos sobre este tema nos acompaña Evelyn Martínez, parte de la organización Redes y también parte de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Evelyn, en el bloque anterior conversábamos un poco sobre elementos básicos, sobre cómo se está trabajando a nivel nacional, las normativas que creemos, ¿verdad? Que creen ustedes que son necesarias para poder implementar la soberanía alimentaria en el país. Ahora me gustaría que pudiéramos conversar sobre cosas un poco más puntuales. Experiencias que ustedes como organización tienen en el tema de soberanía alimentaria que están trabajando a nivel comunitario. Bueno, quizá voy a referirme un poco más a lo que desde Redes se está acompañando en las comunidades, sí, en cuanto a promover la soberanía alimentaria y también la economía solidaria. Sí. Se trabaja en el ámbito formativo, en el ámbito técnico y a la par de lo productivo se está acompañando con los procesos de comercialización justa y alternativa. Por ejemplo, hace un par de meses se capacitó junto con el movimiento de permacultores en Suchitoto un curso sobre permacultura. También se han trabajado experiencias de bancos de semilla, que la gente no le gusta eso de llamarle bancos, sí, y le llaman santuarios de semilla, donde se acompañan procesos para producir la semilla, pero también el resguardo y el intercambio de variedades, tanto con agricultores y agricultores de las comunidades como de otras zonas. Y valga hacer el énfasis en la importancia que tiene el tener la propia semilla, porque la semilla es, a fin de cuentas, la base de la vida. Entonces, muchas creemos que, por ejemplo, este tipo el programa de entrega de paquetes agrícolas, las comunidades, muchos de los campesinos y campesinas ya no lo reciben porque esta semilla ya no funciona para producir en próximas cosechas, pero sin embargo estas semillas nativas, criollas, la ventaja es que también pueden resguardarlas para producirlas en futuras cosechas y no dependen... autonomía, ¿verdad? Autonomía, correcto. Y no dependen de que necesito un agroquímico, agrotóxico para producirlo, sino que también se va rompiendo esa dependencia, lo que mencionaba también antes. Sí. Hemos tenido esas experiencias de los santuarios de semilla
También la producción agroecológica, es decir, donde con compañeras y compañeros agrónomos, agroecólogos de redes, hay un acompañamiento de aprender haciendo también con los conocimientos que en las comunidades ya tienen, de ir produciendo de manera eso, de no depender de los agroquímicos, y de también rescatar como las variedades de los alimentos, que cuando hablamos es decir, de que hay que rescatar ese concepto de milpa, de que no es solo el maíz, sino en un lugar, un espacio donde se producen diferentes variedades de cultivos, y entonces como rescatar esos alimentos también que hemos dejado de consumir, que antes, por ejemplo, nuestros abuelos y abuelas producían, que son altamente nutritivos, pero en la medida del tiempo, con toda también lo que algunos le llaman la transculturización, el consumismo, hemos dejado de consumir. Entonces rescatar ese tipo de hierbas, de plantas, como por ejemplo la chaya, por ejemplo muchas de moringa, exacto, que se producen, ¿verdad? Y que son muy nutritivas. Entonces también se acompañan, por ejemplo, procesos de economía solidaria como los grupos de autoahorro, los bancos comunitarios, donde también se vaya empujando estos procesos de la autogestión en las finanzas solidarias también, los mercados, las redes de comercialización justa. En redes tenemos, por ejemplo, cada fin de mes, un mercadito alternativo solidario donde vienen de los diferentes municipios, de alrededor de 6 municipios, donde hay trabajo en las comunidades de San Sebastián, San Vicente, San Lorenzo, Suchitoto, San José Villanueva, entre otros. Y hay un espacio donde pueden vender sus productos y también hacer como conciencia hacia al consumidor, a la consumidora, de la necesidad de apoyar a esos productores, porque al final también el consumir también debe ser un acto político. Correcto. Entonces, porque creemos que no puede haber una cosa sin la otra, no puede haber soberanía alimentaria sin economía solidaria, y no puede haber economía solidaria si no tenemos soberanía alimentaria. Entonces estos son así a grandes rasgos procesos que se impulsan desde la organización. Evelyn, ahora ¿qué crees vos que se necesita para poder avanzar de una manera más amplia a nivel nacional y lograr la soberanía? Ya decías vos este tipo de iniciativas, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas crees que son necesarias de realizar? Yo creo que desde el terreno, desde abajo, ya se están realizando muchas prácticas. Es necesario que de parte del Estado destine, que hayan políticas, programas que vayan destinados a apoyar este tipo de iniciativas. En lugar de, se podría haber una reorientación de definir, por ejemplo, este programa de paquetes agrícolas y lo que se gasta en este programa, destinarlo a otras iniciativas que vayan más en la línea de empujar la soberanía alimentaria, de poner otra vez sobre la agenda el tema, por ejemplo, de una reforma agraria, por ejemplo, el tema de la semilla, que es básica, el tema del agua, porque el agua es, a fin de cuentas, también la fuente de la soberanía alimentaria. Es necesario que tomemos como cartas en el asunto en términos de política pública para avanzar. Como se ha prohibido, por ejemplo, la explotación minera, que eso ha sido muy importante, y que al final, hace unos años hacíamos el análisis que una ley de soberanía alimentaria no es que va a venir a resolver todo. Es necesario, por ejemplo, revisar los tratados de libre comercio, aprobar la ley de minería, ya se logró, que es algo muy importante, ha sido histórico, y es necesario también dar otros avances, otros pasos en el ámbito de políticas, programas y presupuestos que empujen estas iniciativas, y seguir también articulando un movimiento amplio por la soberanía alimentaria a nivel nacional, y que quienes digamos, quienes no somos productoras de alimentos, que consumamos lo que se produce desde estas iniciativas de
economía solidaria y la soberanía alimentaria. Bien, Evelyn, ahora amigos y amigas les invitamos a escuchar la sección de noticias en Ecobreves y Curiosidades Verdes. Ecobreves, información del acontecer ambiental a nivel nacional, las noticias más destacadas. Ecobreves. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad del país, evidenciada por los eventos naturales de las últimas semanas, reactivación del enjambre sísmico en el área metropolitana de San Salvador, actividad del volcán Chaparrastique y aumento del oleaje. Para esta organización es necesario que en el país haya una mayor apuesta a la prevención y educación de la población en este tema, y una de sus propuestas es que se reforme la Ley de Protección Civil en el sentido que ésta incluya mayor participación de la ciudadanía y que se dote de más recursos a las instituciones encargadas de realizar acciones de prevención y atención de emergencias. Ecobreves, información del acontecer ambiental a nivel nacional, las noticias más destacadas. Ecobreves. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. El 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Madre Tierra, un llamado de atención a nivel mundial para la protección de los bienes naturales. En los últimos 150 años, la temperatura de la Tierra ha estado en aumento y debido a los efectos del cambio climático, nuestro planeta está convulsionando. En El Salvador, como a nivel mundial, la situación no es diferente. Tenemos escenarios críticos en materia ambiental debido a la falta de lluvia en los últimos años. De hecho, hay dificultades en el acceso al agua, elemento vital para el ser humano. Además, la deforestación y pérdida de bosques va en aumento, trastocando hábitats primordiales para la vida de las comunidades. Para construir una sociedad sustentable, es necesario que en nuestro país se realicen diferentes acciones, como la protección de zonas de recarga hídrica y de bosques, la búsqueda de alternativas a los agrotóxicos y el uso de energías renovables. Historia e información curiosa de nuestro medio ambiente. Conócelos en Curiosidades Verdes. Gracias por este importante material informativo. Bueno, hoy estuvimos conversando con Evelyn Martínez sobre el tema de soberanía alimentaria en el país. Muchas gracias, Evelyn, por habernos acompañado este día. Muchísimas gracias y adelante con el programa. Bien, amigos y amigas, les invitamos a sintonizar el próximo programa de Ecotopía todos los lunes a las 10:05 de la mañana. A continuación quedan con su programa A Una Sola Voz. Hasta la próxima. Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a ARPAS. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y ARPAS.